¿Qué le parece si ahora vamos a las 11 del 11? Mire, esta mañana nos acompaña el maestro Benjamín Gil, politólogo, experto en temas de transparencia y corrupción. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Encantado de estar aquí en Canal 11. Vivimos en una época en donde uno de los temas centrales es corrupción, transparencia. La gente reclama y dice que ya no quiere políticos corruptos. Sin embargo, en la boleta tenemos dos personas, insisto, que tienen señalamientos fuertes. ¿Qué está pasando? Bueno, eso es un fenómeno que no solamente afecta a México. En general, en América Latina, hay una tendencia en prácticamente todos los países de América Latina que tiene que ver con la evolución de la sociedad. Tenemos mejores instituciones de combate a la corrupción, mejores instituciones de transparencia, de rendición de cuentas. Tenemos una sociedad civil organizada cada vez más capaz de identificar casos de corrupción. Más exigente. Más exigente, medios de comunicación también con más desarrollo de técnicas de investigación. Sin embargo, maestro, hay candidatos, específicamente dos, que han propuesto debates a todo lo que dé. Uno incluso, el señor Meade dijo, cada semana, Margarita Zavala dijo, yo le entro a todos los debates, pero los otros, pues brillan por su ausencia. ¿Qué significa esto? ¿Hay miedo, hay temor o es estrategia electoral? Yo creo que responde a estrategias electorales particulares de cada candidato. Mi opinión como ciudadano es que mientras más debates es mejor. En los debates se pone a prueba el carácter y la capacidad de los candidatos para responder a preguntas y a cuestionamientos y eso creo yo que nos da la oportunidad a los ciudadanos de saber por quién estamos votando, ¿no? Entonces, yo estaría a favor de los debates, pero entiendo que cada candidato pues acepta o no participar en ellos de acuerdo con la estrategia. Pero ¿por qué la sociedad, maestro, no se altera, no se enoja, no exige? Parece que no pasa nada. Deberíamos exigir más debates. Yo creo que eso beneficiaría a todos. Nos daría más claridad sobre quiénes son los candidatos, nos daría más información sobre cuáles son sus propuestas, nos daría una mejor oportunidad de comparar a los candidatos en acción, digamos, en una interacción entre ellos. Los debates son inmejorables para ello y por eso son una herramienta que se utiliza en todas las elecciones en todo el mundo. Claro. Sí. ¿Qué significa que no exista, digamos, un objetivo central de la corrupción y la transparencia en el entorno de las candidaturas? Unos candidatos se van por un lado, otros se van por otro, pero como que le dan vuelta a un tema que es central. Pero la propia sociedad tampoco está tocando la puerta para exigir. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí habría que investigar si realmente la corrupción ocupa el principal lugar en las preocupaciones de los ciudadanos. Claro. Y para eso se requiere, pues, tal vez un estudio, una encuesta, un estudio de opinión, en fin. Sí, desde luego, la corrupción forma parte muy importante del debate público, pero yo creo que cada uno de los candidatos, hoy en día, como sabes, las encuestas son parte importante del análisis que hacen los candidatos sobre cómo van a desarrollar sus propuestas. Todo este tema ya está altamente tecnificado y el discurso de cada candidato se hace con base en esos análisis. Y si no vemos un tema que esté presente, yo creo que se debe a que cada candidato hizo ese análisis. Entonces, tal vez resulta que la corrupción no sea una preocupación importante para los ciudadanos o, déjame adelantar otra hipótesis, tal vez los ciudadanos asumen que todos los políticos son corruptos y que, por lo tanto, para los candidatos no les conviene hablar de ese tema. Hay algunos autores como Sabater que plantean eso precisamente. Sí. Dice, si no nos dijeran, si no nos mintieran, no los votaríamos. Sí. Pero me parece que eso ya es reconocer que somos una sociedad pues, que tiene bastantes problemas en ese sentido. Yo creo que somos una sociedad que tiene hasta cierto punto una tolerancia a la corrupción o más bien una resignación a la corrupción. Yo creo que es algo que tendrá que cambiar en el futuro, la expectativa sobre qué queremos de los políticos. Yo creo que tiene que ser mejor.
a mí me parece que esa nueva cultura, llamémosle, de la rendición de cuentas tiene que desarrollarse cada vez más. ¿Qué va a pasar con el tema, por ejemplo, de los nombramientos de fiscales generales anticorrupción? Estos temas que parece también que están, por un lado, detenidos, los candidatos no insisten en ello y los ciudadanos, pues como si ya no existieran. No, yo creo que está presente en el debate, a pesar de que quisiéramos ver más propuestas o propuestas más claras o mejores sobre temas de control de la corrupción. Sí está presente en las propuestas de los candidatos el tema del fiscal. Tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade plantean la fiscalía independiente. En el caso de Meade, muy claramente ha planteado ministerios públicos independientes. En el caso de Andrés Manuel López Obrador se plantea, digamos, un retroceso en ese sentido, un nombramiento presidencial del fiscal. Y en el caso del combate a la corrupción, un endurecimiento judicial, digamos, de la persecución de la corrupción, lo cual a mí me preocupa mucho porque de consolidarse esa propuesta en el futuro, de ganar las elecciones de López Obrador, lo que tendríamos es la posibilidad de que el presidente iniciara una serie de venganzas políticas. Eso es grave, a mí me preocupa. Pero sí, déjame comentarte que creo que todos los candidatos de alguna forma han abordado el tema anticorrupción con propuestas particulares. ¿Cuál es el mejor, el candidato que lo ha presentado o lo ha propuesto de la mejor manera para la sociedad? Yo dejaría que los ciudadanos hicieran esa evaluación. Cada candidato, hablemos de Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador nada más, porque no conozco las propuestas del Bronco ni de Margarita Zavala. No, de hecho, el Bronco no tiene todavía sobre ese tema. Sí, es muy temprano, creo yo, para que presenten una serie de propuestas, pero de los tres primeros candidatos creo que tienen propuestas parecidas en algún sentido. Tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade proponen el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso de Andrés Manuel, en la propuesta que presentó el Partido Morena el 20 de noviembre del año pasado, curiosamente no se menciona mucho al Sistema Nacional Anticorrupción, pero sí proponen fortalecer la declaración 3 de 3. Hay muchas coincidencias. Los tres candidatos proponen la eliminación del fuero, por ejemplo, para el presidente, que el presidente pueda ser sujeto a investigaciones. En todos los casos creo yo que hay coincidencias. Las diferencias serían tal vez de matiz. Algo que me parece muy interesante de la propuesta de Morena es su énfasis en ver la corrupción como un tema moral, un tema de ética y un tema que puede ser resuelto con voluntarismo. Lo cual, pues bueno, es curioso en el sentido de que no es así. La corrupción se debe enfrentar con políticas públicas. ¿Qué significa que de pronto nos encontramos con que muchos dicen, yo lo he dicho, que somos una sociedad de corruptos? Unos de una manera pequeñita, otros más grande, otros corrupción gigantesca. Al final de cuentas, los políticos son parte de todo el entramado social. ¿Es cierto que todos o somos una sociedad de corruptos? ¿Y que todos de alguna manera lo somos? No, yo creo que no. Yo creo que hay hábitos que nos hacen apartarnos a veces de la norma por distintas razones, por imitación, por falta de liderazgo. Lo hablábamos hace un momento. El combate a la corrupción y el respeto a las instituciones exige que haya un liderazgo importante, que siente un ejemplo para los demás. Pero hay muchos ejemplos en los que esa idea de que existe una cultura anticorrupción se echa por la borda. Muchos. Yo crecí cerca de la frontera y lo que siempre vi y se sigue viendo es que la actitud de muchas personas, de muchos mexicanos, por ejemplo, ante las reglas de tránsito, cambian inmediatamente. Cruza la frontera y nos volvemos bien civilizados. ¿Es un tema de reglas entonces? Es un tema de reglas, de instituciones, de costumbres, de imitación, de liderazgo. Y que también hay que tomar en cuenta que en México hemos tenido éxito en muchos aspectos del combate a la corrupción o de la violación a la norma en muchos ámbitos de la vida pública. Un ejemplo claro es el ámbito electoral. Claro.
hace 20, 30 años, las elecciones no eran creíbles en nuestro país. ¿Hay partidos políticos corruptos? Le preguntaron a Mead hace poco en America Chambers, creo, y le preguntaron por qué había aceptado la postulación de un partido corrupto y respondió, perdón, los partidos no son corruptos los políticos o las personas. Yo estoy de acuerdo. Ningún partido propone que crezca la corrupción, ni en sus estatutos ni en sus propuestas. La corrupción política es un fenómeno que sucede en México en todos los partidos, claro, y que sucede en todos los países, en todo el mundo. La meta que tendríamos que fijarnos como país es lograr que la corrupción no fuera la norma, sino que fuera la excepción, y que la corrupción dejara de afectar el bienestar de los ciudadanos. Yo creo que es una meta realizable, viable en el mediano plazo, y que creo que podemos empezar por discutir esa meta como un objetivo de política pública.